Hola, bienvenidos a Eco de Dos Voces. Gracias por acompañarnos a un episodio más. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Hoy venimos platicando sobre pues lo que compartimos, ahora sí, cualquier ser humano. Todo eso es algo que tenemos todos y eso se llama ancestros. La familia. am, la razón por la que venimos a platicar hoy es porque tú y yo empezamos a tener esta plática y dijimos, hay que guardarla para Compartirla. compartirla con todos los demás, porque yo siento que sí es algo que platicamos, que es muy común, la plática de nosotros. No tanto sobre la familia, sino los que ya pasaron y pues que en un momento uno se va a convertir en un ancestro también. Al rato vamos a hacer una historia Una historia. para los futuros. Nuestras futuras generaciones, Ajá, nosotros vamos a hacer si una es historia. que no se corta. También, ¿verdad? Porque así Sí. como, así como van las cosas, como que no se ve mucho crecimiento del linaje de este lado. Pero ¿por qué? O sea, por eso es la importancia, Alan, es la importancia de ver, de conocer nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos. Yo te voy a ser muy sincera, muy sincera. Por muchísimos años, pues de la forma en que yo crecí, pues no crecí como en una familia como muy unida, eh, a una familia muy apegada, una familia que con una disciplina, una disciplina muy rígida. Aquí se come a las 9, aquí se desayuna a las 7, se come a las 12, cena. No, 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 no. Nosotros éramos librecitos, Más libres. librecitos. Sí, libres, libres, libres. Y ya cuando había como hambre, ya empezamos a retornar uno por otro. Así es de que nuestros principios pues no eran así como muy metódicos. O hay veces, ¿verdad? Que uno le gustaría ser de una forma y pues nomás no le sale naturalmente y por mucho que quieras, por ejemplo, vámonos al simple, las dietas. Y ya ves que te digo, yo empiezo una dieta y nomás no, yo empiezo una dieta y tú a veces llegas y me dices, mira, cuando yo tenía tu edad, yo también buscaba las dietas y nomás no podía. Sí, ajá. Y entonces ya es cuando dices, oye, pues es porque en realidad soy muy desorganizado o no acabo las cosas o ya viene también hasta cierto punto. Como de en nuestro árbol transgeneracional. Sí, o sea, venimos compartiendo ciertas cosas que cosas, como habíamos hablado en capítulos anteriores, tú a ciertas edades viviste cosas que yo las vivo de diferente, pero entonces esa conexión, ¿verdad? Con nuestros antepasados están ahí y pues sí, cierto, se van activando a ciertas edades, porque sí es cierto como a la misma edad te digo, no, es que nomás no, parece Shaldrede que ahora sí estoy intentando por primera vez y el peso nomás no quiere. Ajá. Entonces, yo también a esa misma edad empecé Sí, a inclusive batallar. hemos platicado de las dietas que llevábamos. Ya es que te dije, no, voy a hacer la dieta carnívora. Me dices, yo me acuerdo en mi tiempo también. Dije, Que no, es que hice no, la de las la de grasas. las grasas que se comían en una, ¿qué? En una sola En cena, un ¿no? fin en un fin de semana. Se comían lo de la, Mi hermana, tú y yo, porque tú estabas chiquito. sí, que se comían lo de la, ¿cómo se dice? La de la quincena. Sí, sí, estábamos, pero lo intentábamos. Alan, estábamos platicando la vez pasada del árbol transgeneracional, ¿verdad? No sé si te platiqué cómo me llamó la atención y donde ponemos nuestra atención, luego viene toda la información después, como lo habíamos pensado, como lo hemos vivido, como lo hemos vivido nosotros, que nos llama mucho la atención y después lo vamos a estar viviendo, pero no sabemos por qué es, pero ahí hubo todo, emoción, ahí hubo sentimiento, pensamiento y acción. Estábamos tan atentos, poniendo toda nuestra atención. No estoy segura si hace 3, 4 años más o menos, te digo que yo estaba escuchando las noticias donde todos estaban haciendo su campaña por donde pues para nuevos que gobernadores, para todo Sí, pues las elecciones. las elecciones, sí. Entonces resulta de que estaba joven
que él empieza a presentarse ahí arriba en el escenario y empieza a hablarle a los, Sí, a los que a sus seguidores, sí. a los que lo apoyan. Ujú. Le empieza a hablar al pueblo, le empieza a hablar al pueblo, le empieza a decir, yo, fulano de tal, les prometo que si ustedes me dan su voto, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero ahí entra el público, estaba el abuelo, Ok. estaba el abuelo. El abuelo conoce a su nieto. Entonces el abuelo pues tiene como, trae más conocimientos, trae más sabiduría, trae más camino recorrido y sabe el peso de la palabra, ¿verdad? Y cómo lo que tú prometes y no lo cumples, todo lo que vas acarreando en tu vida y para tus generaciones. Entonces el abuelo le dice, le habla por su nombre y le dice, por favor, no prometas lo que no vas a poder cumplir, mejor habla de esta forma y pídeles de esto. Y el nieto se enoja y le dice, usted cállese. Delante de todo, de medio público, ahí le empieza a decir, usted cállese, usted no diga, esto es mi tiempo, esto es... Cuando el abuelo se enoja, Alan, y enfrente de todos los que estaban ahí escuchándolo, le hace una maldición. El abuelo El al nieto. abuelo al nieto en público. Eso pasó no sé en qué parte de uno de los estados muy como al sur, De México. en México. Y luego dice, el abuelo le hace una maldición porque ya se empezó a enojar porque el Sí, porque se nieto... estaba metiendo, pues, oye, tú andas queriendo ganarte el voto y luego viene tu abuelo y te dice, no prometa. Ajá, y el abuelo se enoja el nieto y el abuelo desde donde estaba le echa una maldición, Alan. Si lo que nuestros ancestros nos deben de dar o nuestras personas más anteriores a nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas las generaciones, los que nos deben de dar son bendiciones. Bendiciones, porque si nosotros estamos bien con ellos, nuestra vida va a fluir mucho mejor porque nos van a apoyar, nos van a ayudar por medio de la frecuencia de vibración. El chiste es de que, para no estar tan muy cansado, yo me quedé, no puede ser posible, lo está maldiciendo delante de todo el mundo y lo dijo, te maldigo a ti y a todas tus generaciones. Así se quedó. Se hizo un revuelo en esa, Comunidad. ajá, en ese momento. Y bueno, ya sí quedó, ya sí pasó. Al tiempo, pues mucho tiempo después, ¿verdad? En las clases que nosotros tomamos, ¡pum! Viene la clase de los ancestros y cómo en nuestro árbol transgeneracional se manifiestan las bendiciones y las que no son tan bendiciones en nuestro árbol personal. Por eso el maestro nos decía, por lo que más quieran, hagan su árbol genealógico, busquen mamá, papá, los abuelos, tatarabuelos, váyanse 7 generaciones atrás porque nosotros estamos conectados y podemos seguir rastreando, ¿verdad? Pero lo que piden las escrituras antiguas es 7 generaciones atrás, porque estamos 7 generaciones atrás, 7 generaciones adelante, los que van a sufrir y los que van a estar viviendo con nosotros, junto con nosotros, las buenas y las malas. Y a veces uno, más bien en el, no sé, diría yo en el mundo moderno, tú dirías, ¿verdad? Oye, pues es una persona ya, ¿verdad? Me maldijo, viejillo loco, lo ignoro y ya. Pero luego cuando te vas a buscar en las religiones muy antiguas, que son las religiones que, por ejemplo, la más antigua que existe en la historia, que es la hindú, el hinduismo, habla sobre eso. Cuando te vas a la asiática también habla sobre los ancestros. Y tú dirías, no, pues yo no conecto con eso, pero yo lo que me refiero es de que venimos con una conexión, igual, por ejemplo, los nativos americanos también, Sí. es rezarle a los ancestros. Hay conexión a un nivel espiritual que antes de que hubiera enciclopedias, internet, ya había ese conocimiento de que sí tienes que honrar a los detrás de ti.
Sí, porque todas las Ajá, tribus, estamos hablando de, por ejemplo, aquí en los cherokees, los indios Navajo, apaches, ajá. ajá, y luego en México también los tarahumaras, y así en cada una de las regiones estaban todas las tribus y todos veneraban, pero ¿qué veneraban? Sí, igual por ejemplo, ahorita A en, sus digamos, ancestros. en el país del norte de Corea. Bueno, que sea cierto, no sea, no se sabe, pero los que se han escapado dicen que acciones que haces tú ahorita, el mismo gobierno eh, castiga hasta 3 a 4 generaciones de abajo. Por ejemplo, digamos, esta persona comete un crimen y a veces cuando nace el bebé ya no va, ya viene con el castigo porque fue heredado de la persona anterior. O hay veces que el bebé nace y por el tatarabuelo se rebeló contra el estado o el país y los castigan. Y ya viene el castigo, va de 3 hasta 4 generaciones. Y tú dices, está loco, pero a mí lo que me sorprendió es, oye, en un mundo moderno, sigue siendo un país asiático. Qué raro que parte del castigo es castigar a las generaciones futuras también. Sí. Y cómo tú ya naces con castigos que fueron generados por personas antes de ti. O sea, tú ni siquiera has hecho nada todavía como para ganarte eso. Y para mí fue como el simbolismo de la importancia de conocer también los ancestros, de dónde vienes, porque hasta parece show de yo conozco o tengo, bueno, conocidos que tienen su árbol genealógico, pero mira que se pueden ir hasta 1700, quién sabe qué, y nosotros no podemos brincar Yo, yo, del abuelo para arriba, no podemos brincar. fue lo que yo, así, yo fue lo que pensé cuando dijo el maestro, por favor hagan su árbol genealógico. Y por cierto, le hablé a mi hermana que ella es la que tiene un poquito más, bueno, no, tiene mucho, como mucha información. A ella yo siempre la he considerado como ya ves que siempre hasta en las películas está el guardián bueno, que está en la librería antigua y luego está el guardián que cuida todo lo que está dentro. El Sí, conocimiento, ella siempre se me ha hecho que es la que tiene, porque siempre, el- ¿verdad? Que queremos saber sobre algo. datos, cosas de la familia, ella es la que lo guarda y yo siento que de nuestra generación, al menos de la familia de nosotros, esa es mi Sí, hermana, sí, es la que le gusta guardar las cosas y tener como todos los discos familiares que grabamos cuando estábamos chicos. lo tiene ella. Ni siquiera ustedes, por ejemplo, los papás lo tienen, lo tiene ella. Ujú. Entonces mi tía cuando me comentaste también que estabas como platicando con ella sobre el árbol genealógico, Ajá. sí tiene razón como dije, sí es cierto, ella es la que, de toda la familia, ella es a la que se le acude. Ajá, porque cuando, ajá, conociendo tu árbol transgeneracional, tu árbol genealógico, te vas a dar cuenta, ahí fue cuando yo me di cuenta, por medio de mi hermana, y fue cuando yo me di cuenta, oye, sí es cierto, ese problema que yo tuve en la boca que me llevó a estar entre el cielo y la tierra, entre esos dos mundos, lo vivió uno de mis abuelos murió por un dolor por una infección de muela, nada más que a él sí se le complicó. Y qué curioso de que yo vengo y lo vivo, yo no me voy, pero o sea, también me tuvo entre la vida y la muerte. Es a lo que me refiero, conociendo, es cuando, es que nos va a pasar, pero eso es como conocimiento, no como un conocimiento que digan, ay, pobrecito de mí, sino, ok, entonces nosotros ya traemos eso como nuestro linaje. Es parte del linaje. Y entonces se puede decir, ¿de dónde vienen? De acuerdo a la tradición, de acuerdo a las escrituras hindúes, dice que que todos esos que traemos como programación vienen de nuestros ancestros, pero porque nuestros ancestros no han sido venerados, no han sido respetados, no han sido reconocidos. Pero imagínate, pues sí tiene un poco de sentido que o nosotros ni siquiera podemos brincar una línea arriba y no hay ni siquiera conocimiento, entonces ¿cómo empiezas a venerar o a sanar si... Y sí tiene mucha importancia porque cuando hice el curso de bioneuroemoción,
una de las clases nos piden que hagamos nuestro árbol genealógico también para limpiar. Y esto viene de, entre comillas, más científico y un poco más moderno, no tan antiguo como las escrituras hindús. Y aún así se habla sobre la importancia de armar tu árbol genealógico, igual para conocer cómo fue esa persona. Porque el simple hecho a veces que hasta, al menos en Neuroemoción, es que yo no puedo tener pareja o yo no puedo tener hijos o intento y nomás no se me da. Uno piensa que es porque pues uno no puede o X, pero a veces te tienes que ir el linaje hacia arriba y como dices, hubo alguien en la familia que se le obligó a tener muchos, muchos, muchos hijos y sufrió mucho y ahora el mismo patrón se va pasando en los paquetes de información genéticamente que se van pasando de generación en generación y tú vienes como, pum, el programa, el chip que en la computadora de nosotros tú vienes a vivir lo opuesto de eh, ¿cómo se dice? De Como este hubo, antepasado. como hubo tanto sufrimiento y como hubo tanta... Tú vienes a vivirlo donde no, ni si aún así quieras, no, porque tu genética no te va a dejar porque tú vienes a vivir eso. Más no quiere decir que O también otra, o que hubo en la propia, en tu propia linaje, vamos a decir en el femenino, la mujer no quería y no quería tener hijos y no quería tener hijas y ella misma se los provocaba. Entonces se quedó y ella era feliz. Es que también se habla de cómo nosotros vinimos como programas, quizá las mujeres en ese tiempo, para el momento de tener hijos, sufrían mucho, sufrieron tanto, tanto, tanto al momento de ser mamás que llegó el momento en que no lo querían. Y bueno, sí, y por eso es lo que digo, o sea, se pasa y viene otro. y viene, Eso es lo que me refiero, de que a veces, al menos en la bioemoción, por eso nos dicen que busques tu árbol genealógico y veas, porque a veces problemas que tú tienes, tú piensas que es genéticamente estoy mal, pero aún así me haga mucho tratamiento, nomás no, pero es porque está bloqueado, más no quiere decir que así sea y tengas que vivirlo, sino tienes que irte hacia atrás y entender y comprender, eso fue un paquete de información que bien se me fue heredado y ahorita pum se activa porque estoy viviendo la combinación de actividades o cosas, por ejemplo, me uno con alguien y va a empezar y yo sí quiero, pero yo traigo el patrón de información que no, y no se da, pero cuando tú ya empiezas a sanar, veneras, ayudas, por ejemplo, hasta simbólicamente ayudas a ese, entre comillas, antepasado a que supere esa batalla, eh, se liberan cosas. Entonces, a lo que voy es la importancia de conocer el linaje, que en mucho tiempo, tal vez pues por la familia y por no ser también alguien, o sea, una familia muy, muy unida, mm, teníamos una forma de pensar hacia los antepasados, ancestros muy diferente a la que tal vez ahorita la estamos en este momento empezando a ver diferente. Por ejemplo, cuando hablamos el Día de los Muertos, ¿verdad? También expresamos que pues nos éramos muy de ir al al panteón panteón o o hacer hacer. la misa que se les hace o los ritos que en diferentes culturas se les hace para tenerlos contentos. Y yo pensaba, porque hay que tenerlos contentos, porque sí se les tiene que poner agua, se les tiene que poner comida, lo que a ellos les gustaba, porque si ellos no están contentos, hay diferentes, cuando un alma deja el cuerpo, se va, pero no se va exactamente como un ancestro, se queda como un fantasma. De acuerdo a las escrituras hindúes, primero se desprende el alma y el alma como lo que tiene conocido es este cuerpo, entonces ahí va a durar unas horas flotando, 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 queriendo regresar otra vez al cuerpo, aunque ya no va a poder, ¿verdad? Pero a dónde crees que se junta o a dónde crees que se pega? Se pega a los huesos. Por eso en la cultura hindú es que los creman, porque es Oh, la qué mal. forma No en, queda nada. no, es la forma en que se puede desprender esa energía que se le llama alma, que se le llama espíritu, es donde se puede desprender, pero porque
se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar y se pega a los huesos. Entonces, cuando se vuelve a regresar, ¿dónde es donde está toda la información? En la médula ósea. Oh, ok. Es increíble, pero bueno, ahí nos salimos un poquito del contexto. Bueno, pues más bien la razón por la que decidimos grabar sobre este tema hoy es porque tú tomaste una clase y me acuerdo, venías bien emocionada. Entonces, pues bueno, pues vamos a platicar un poquito de qué hubo en esa clase o qué resonó contigo que te hizo decir, oye, si es diferente. Y porque tú me empezaste a platicar y a mí se me prendió algo y yo dije, oye, entonces yo he visto cosas que para mí eran como medio tétricas y medio raras. Y ahora tú vienes y me dices, puede que no sean tan raras. No, porque yo tenía una forma muy diferente de ver a nuestros ancestros. Yo los tenía, ya se fueron, ellos ya dejaron el cuerpo, ya hicieron su trabajo, ya se fueron. Y para mí, por todo lo que yo había vivido, como había sido mi forma de despedirme de una familiar que se fue pues darle la bendición y verdad, ya está en brazos de Dios, nuestro Padre Creador, y ya está en otro, ya, pero no, 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 es lo que se dejó fue el cuerpo, pero todo lo que esa persona hizo se nos quedó a nosotros como bien grabado, si fue cruel con nosotros, si se portó mal, si nos hizo desaires, si no nos tomaron en cuenta o si éramos bien apegados. Oh, yo me acuerdo que mi abuela me enseñó a hacer esto y esto y esto y esto y se quedan los recuerdos. Entonces, por eso que en las culturas muy antiguas, la cultura hindú es una de las más fuertes, donde los ancestros se veneran y en fiestas, que fue donde nosotros nos llamó mucho la atención, en fiestas se les pone su lugar especial. Porque Sí. no estoy segura si la cultura china, japonesa, les hacen sus casitas, ahí les tienen, pero eso se los tienen todos los días del año, los 365 días. Hay un día especial en que van y le ponen su agua y su vela. Pero a mí fue algo muy como un shock. Sí. Y yo dije, no, es un shock cultural. Y puede que sí sea, porque al menos no es de que me la mantenga en bodas o en fiestas, al menos, por ejemplo, en México. Yo nunca recuerdo, a las pocas que fui, nunca recuerdo que, por No, ejemplo, en en una bodas boda no. se pusieran fotos o se le guardara un lugar a la persona que ya falleció. Pero aquí en Estados Unidos ya me ha tocado 2 veces donde es una ceremonia y esa ceremonia de boda Sí. y se le guarda un asiento, un espacio y se pone una foto de ya sea el papá o la mamá difunta que ya no está, pero sigue siendo parte de la ceremonia. Y a mí se me hacía como, dije, pues es que ya se siente como funeral, ya no es boda. Y a mí se me Sí. hacía tétrico, se me hacía raro y se me hacía como medio... No, y ya ves que lo platicamos y dijimos, está raro, ¿verdad? No, pues sí. Y luego a mí me vuelve a pasar donde una amiga mía fue a la boda de su hermano y me enseña como las decoraciones y le digo, oye, una pregunta, porque veo en una de las fotos su papá que falleció, le tienen un lugar, una mesa, un plato, todo como si estuviera ahí, pero con la foto de la persona. Le digo, oye, es normal. Le digo, porque para mí se me hace, o es algo, me digo, no, es normal. Yo sé que ellos son bautistas, sí, bautistas, cristianos. Ujú. Entonces dije, ¿será esa parte, no sé, del cristianismo o algo cultural de aquí de Estados Unidos? Pero ya van 2 veces que me toca verlo. Y justo tú me estabas platicando ese día, no, la importancia de los ancestros y hay que ponerles su lugar. Y ya fue cuando yo te dije, le digo, entonces como No, estas 2 cosas que he visto yo en bodas, no está tan mal, no está tan mal. no. Y ya fue cuando... Lo que pasa es de que nosotros no es parte de nuestra cultura, de lo que nosotros hacemos como familia. Porque sí es cierto, ¿verdad? Sí está o sea, tú dices, oye, pues el Día de los Muertos, sí, veneramos, pero en un día. Al año es un día donde se regresan y ya, pero no... Y en la cultura védica es un día
Es un día al mes que se le hace. Por eso dice, si nosotros queremos recibir bendiciones de nuestros ancestros por un día una vez cada mes, por un año mínimo para suavizar nuestro árbol transpersonal, hazlo, hazlo, hazle esa ceremonia. Es un día al mes por un año. Ahora que si quieres más beneficios, hazlos por 2 años. Si quieres seguir cortando, hazlo por más años. Por eso en, en Ho'oponopono, en la filosofía de Ho'oponopono, dice, si yo, mis parientes, antepasados, ¿sí? Te hicimos a ti, tu familia, parientes y antepasados desde el inicio de la creación. Nosotros pedimos tu perdón porque estamos pidiendo perdón a todo nuestro árbol transgeneracional porque dice que hay efectos de acción y reacción que a lo mejor no lo vamos a pagar en esta vida ni en la otra, hasta dentro de varias. Esto es para los que sí creen en la encarnación. Sí, claro que pues como todo en esta vida y cualquier tema que pudiéramos hablar, siempre va a haber contradicciones o ciertas religiones no van a checar y está bien, pues es parte de la experiencia humana. Yo siento que nosotros nos gusta hablar como Lo que de estamos todo. compartiendo es con lo que vivimos y con los que nos llaman la atención. Y es como dices, esto no lo teníamos como muy nosotros planeado. Inclusive si llega a haber en el futuro otra boda, nosotros no vamos a poner, yo no voy a poner a mi papá ni a mi Sí, mamá, ajá. Pero pero yo siento es que al menos al vivir aquí, ¿verdad? Que es como tanta cultura, interactúas con muchos diferentes, ah, pues sí, muchas diferentes culturas. Por eso se me hace que al menos a mí también sí me llama la atención conocer, porque pues simplemente por curiosidad, cómo ciertas familias navegan ciertas cosas diferentes, pero al final del día, pues sí es cierto, es la pues, veneración del ancestro y y conocerlo y agradecerlo y bendecirlo, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí, pero podemos decir, oye, pero el abuelo, el tatarabuelo, que era de esta forma, que era de la otra, no, a nosotros no nos corresponde ya ser como jueces, juzgar. juzgarlos, a nosotros no nos corresponde porque ya las cosas que hizo bien o mal, ya las tendrá que él... Sí, pues sí, según lo que creo uno es pagarla sí, o regresar a vivirlo otra vez, pero desde el lado opuesto para que sienta lo que es. Pues cada cultura te menciona diferente, ya lo que cheque, porque hasta nosotros mismos, no. ciertas vivencias o ciertas creencias han checado o vibrado en nosotros en su tiempo, porque tuvieron que venir a ayudarnos a sanar ciertas cosas y ahorita ya tal vez vibramos con algo diferente. Es todo un tutti frutti Es que no ¿cómo se vamos a dice? De estar creencias, pero al final del día porque eso sí te puedo decir que desde el principio hasta ahorita nunca ha sido como para atrás, siempre ha sido como para para adelante. adelante, de ver personas, situaciones pasadas, presentes y que vienen de una forma muy diferente. Por ejemplo, ahora yo también ya hago acciones consciente Sí, ya de no que yo me actuamos. puedo esconder o yo puedo, no sé, hacer algo, no algo malo, pero hay algo que nadie se va a dar cuenta. Pero va a salir el rato y pues ¿para qué echarle a perder o para qué Es al- maldecir a los pobres, ¿cómo se dice? Descendientes de uno. Pues yo sí ya consciente sé que sí afecta o que sí se que pasan. tus actos van a tener una consecuencia. Ujú. Que Ajá, nuestros y ni actos. siquiera es solo en mi tiempo de vida, sino también Y en el bien futuro. curioso porque podemos pensar, pero bueno, ¿cómo mis actos? Oh, claro que sí, ¿cómo mis actos van a ser consecuencias, pero de mis hijos? ¿Pero por qué? Pues porque nuestros hijos nacen de nosotros, del papá y la mamá, del óvulo y del esperma se juntan y ahí va toda la información. Es que Sí. no es que tú quieras y que quieras negarlo. No se puede negar. Por eso Y hay hay, cosas que son muy difíciles de quitar, que son parte de nosotros, aún así no fueron cosas que aprendimos, sino ya vienen imprentas en uno, modismos,
Por ejemplo, a mí me pasó y no fue hace mucho tiempo, es medio reciente. Que sería 1 o 2 años más o menos. Un año creo. Entonces, Donde tú eres muy... Y me acuerdo, mi hermana es una de ellas de que también no que se burle, pero sino también le da como gracia cuando haces tú de que a veces separas las cosas. Como nos dices, novio, novio, de novio, que no vio esto, no vio las cosas que ahora ya puedes ver. Entonces, novio. lo que es la palabra, lo que significa un novio. Oh, es mi novio. Ajá. Alán es Entonces novio. tú separas las Madre, palabras. le digo, pero no te hagas, no te hagas, porque tú me regalaste hasta como un diccionario de la terminología de las Oh, palabras. sí, cierto, de cómo el Sí. significado y cómo están quebradas y todo Cómo eso. están quebradas, de dónde es la raíz. Porque pues todos venimos como... Pero entonces tú eres muy así de... Es algo muy... Si yo lo escucho en alguien, yo luego, mi mamá es así, o es algo muy tuyo, que cualquiera que te conozca va a saber que lo haces. Pero entonces, pues normalmente, pues nada más somos nosotros, ¿verdad? La familia no es mucho de que convivamos con tíos, tías, muy frecuentemente, o sea que... Ay, sí, cada mes se junta toda la familia de los dos lados y no es así. Entonces, está esta ocasión donde tu hermano, mi tío, está visitando y ya estamos platicando todos, ¿verdad? Y yo estoy nada más así de observador y estoy viendo de un lado te veo a ti, luego lo que dice, lo que contesta él, y luego lo veo a él y lo que contestas tú y ya empiezan a hablar. Sino que de repente, no sé de qué era el tema, pero era el No, tema... estábamos hablando de norte, sur, este, Oh, sí, oeste. los puntos cardinales, pero Sí. también de cómo, la importancia de cómo tiene que estar la cama, ¿verdad? La posición de la Ah, cama, pues, sí. porque los pies tienen que ver para un lado y que en el sol, el oeste, lo él dice, pues sí, y también tiene que ser enterrados, porque creo que la discusión, y es algo que todavía a veces me quedo yo así como que, ¿qué es mejor? ¿Que te entierren o que te cremen o que te desparzan en esto, que te pongan en esto, aquí, para acá, para acá? Y creo que esa era la plática y él dice, no, es que pues por eso tiene que ser un enterrado, como se dice, pues en un campo santo. Campo santo. Y hace el mismo manerismo que haces tú, o sea, que Separada. separó las palabras. La Y tiene él. ustedes dos continuaron las pláticas como si nada. Y yo me acuerdo que me quedé con la boca abierta y los volteé a ver a los dos y yo dije, hacen lo mismo. Y tú dices, pues obviamente son hermanos, como no. Hermanos. Pero yo lo que digo, no, pero ustedes no vivieron toda una vida juntos. No. Pero Para que después para tener esos modismos. sí, para que décadas después de vivir separados y de no verse en muchos años, o sea, que puedan tener el mismo modismo. Y yo dije, y ahí fue donde se me dije, es que sí se pasan cosas. Yo no desgloso las palabras así. Pero ajá, es que venimos de nuestro transgeneracional. ¿Quién hablaba así? Él era el abuelo, el tatarabuelo, ajá, Ajá, entonces ahí también el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. va sacando donde, que Oh, otros, bueno, ya se me pasó el modismo, qué más se me pasó de tal se pasa ancestro, todo. cómo fue. Porque también tú dices, ¿de qué me sirve saber? No, Bueno, oye, es como un libro. Al menos yo sí tengo mucho que les digo a ustedes, ¿verdad? Y mis papás les digo, sea como sea, yo siento que no, yo veo cosas muy diferentes y ya no puedo como decir, es que tú debiste haber hecho algo diferente como padre, porque no, más bien gracias a ti y tú pasaste tú dijiste, oye, pues metí la pata, pero tú metiste la pata y ya, ¿verdad? Pues tú estás, no sé, pagando las consecuencias o viviendo con los resultados de los actos X, como le quieras llamar. Pero gracias a que tú lo hiciste, yo ya vi que si hago esa cosa de esta forma, pues puede que no sea el resultado, entonces yo lo voy a intentar de otra forma. Y a veces yo por eso veo cosas de decir, no, es que lo que tal vez tú llegues a tener remordimiento, no lo tengas porque gracias a que tú lo hiciste, yo aprendí también de esa lección. Aprendí por ti y tal vez yo vivo una experiencia muy diferente porque pues yo vi, oye, sí es cierto, mira, ella vivió eso y le fue bien, o ella vivió esto y no le fue bien, o ella hizo esto y entonces ya aprendes tú también. Igual si te regresas a los ancestros y tienes conocimiento, pues tienes un libro, una guía, por- de cómo vivió toda una vida esa persona, si hizo estas combinaciones, porque
Al final del día esto es un aprendizaje. Por eso es importantísimo si las personas que tienen su mamá, es preguntarle, porque esto es como, estamos como nada más dándole vuelta, vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque en nuestra propia familia, los que vienen van a ser los bisabuelos, van a ser las almitas de los tatarabuelos de la quinta generación, de la sexta generación, que en este momento se convierten, no se va a poder salir, no se va a poder salir. Porque muchas veces se puede pensar o se puede decir, como inclusive en la clase se lo decimos al maestro: oiga, maestro, entonces el alma ya la persona se fue, ¿verdad? Nuestro familiar ya se fue. Dijo, sí, pero muchos piensan que vuelven que vuelven A reencarnar. a retornar rápido. Dijo, no, porque esa misma familia, esos mismas, todo lo que conformaron la familia, tiene que irse y lo tiene que regresar por todas las cosas que hicieron bien o que no hicieron bien. Dice, por eso es la importancia que los que se quedan ayuden a que todas esas energías que se quedaron, que están mm, no tan sanas, que hay que liberarlas. Hay que liberarlas, porque hay muchos apegos, hay muchos rencores, hay mucho coraje, hay mucho odio, inclusive hay odio. ¿Pero por qué hay odio? No hay odio hacia ti, sino dentro de nuestro árbol transgeneracional. Murió alguien en un accidente. Oye, era joven, tenía toda una vida por delante, es coraje, pero no es con nosotros, pero nosotros tenemos que ayudar a que esa alma se Y apacigüe, porque se muchas veces calme. pensamos, ¿verdad? Que, ay, no, pues sí, esa persona tal vez no pudo continuar su vida después de los 20, porque ahí fue donde hasta hoy día llegó hasta los 20. Pero a mí cómo me afecta si yo ya tengo 30 y yo sigo. Ok, pero ponte a ver, a los 20 tú sentiste algo, porque nuestra vida puede ser tal vez mucho más libre y venimos cargando también con ciertas como cositas que antepasados vivieron a esas edades. A uno ya no continuó su vida a los 20, pero el otro tal vez, no sé, sintió que ya no era el mismo después de los 20 o Sí, se perdió después de los 20. dicen las escrituras antiguas que cuando una mujer pierde un bebé, el bebé anterior se pega al siguiente bebé. Ajá, también la bioneuroemoción habla de eso, sobre y cómo tienes que contar a ese bebé que no pudo nacer como parte de la Como familia, parte de la familia. porque entonces ya es como un fantasmita que viene y tú ya viene, el que sí nació, Sí, viene cargando el peso del que el peso más bien como quien dice, la tarea kármica que le tocaba vivir a ese que no nació, te la cargan a ti y junto más con la la que tú traes. Entonces tú a doble. veces sientes que es muy pesado sin saber que no sé, esa esas vivencias o ese paquete de kármico o ese trabajo que se tenía que hacer, que esa alma tenía que hacer, todavía se tiene que hacer. Entonces te toca a ti y a veces te tienes que liberar y decir, oye, estar consciente que lo mío es esto y lo tuyo fue esto, no te Pero tocó. Y así, se habla entonces, mucho, Alan, se habla mucho de cómo, sí, cómo te empiezas a querer liberar, ¿verdad? De la neuro, bioneuroemoción. esa es una. Pero dicen las escrituras antiguas que eso es como cuando hacen las reuniones, las terapias de válgame Dios, del árbol transgeneracional. Hacen la terapia donde ponen a la mamá, donde ponen dentro del propio grupo se pone a varias personas, dicen, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el hermano, tú vas a ser, y se ponen y hablan y si dicen, dice, es muy bueno, es buenísimo, pero eso solo es como mental.
Sí, Lo otro dice, ustedes lo que necesitan, nos decía el maestro, ustedes lo que necesitan es irse más profundo, irse más a la raíz, porque no nada más es mental, por eso es de que tienen que hacerles sus rituales como deben de ser, venerarlos, honrarlos, y si no es posible hacerlo mes a mes, hazlo una vez al año, pero en el día en que esa persona se fue. Por eso es de que están también las misas funerarias. ujú, Yo no sabía por qué año con año, porque para nosotros, como las mesas funerarias. sí, sí, una misa funeraria la Oh, hacen, misa. Yo pensé que dijiste mesa. no, misa, Ah, sí, una misa funeraria es cuando al año se vuelve otra vez, porque dice que para ellos, para los que ya se fueron, 12 meses son 12 horas. Ujú. Por eso es de que ellos van a regresar al día siguiente. Por eso es de que ellos regresan al año. ok. Ujú. Ellos regresan al año. Y sí, no sé si... E igual, ¿verdad? El tiempo, si hay, hay teorías que dicen el tiempo es relativo y el tiempo siempre, simplemente fuera del planeta Tierra. En otros planetas el tiempo No, se maneja muy muy diferente. Entonces, ahora diferente. imagínate, y todos estos planetas estamos en la misma dimensión. Ahora imagínate en dimensiones para arriba, para abajo, pues el tiempo, sí, hasta para los mismos especies, un perro. Ese es porque dicen, ¿cómo es de que cuando tú sales, te vas media hora y tú regresas y tu perro está igual de emocionado que cuando te vas todo un día? Porque para el perro no fue media hora, fueron horas. Y para lo que nos... Entonces, o sea, el tiempo es diferente. Como para decir, oye, ¿cómo es de que regresan en un día? Más bien para verlo de una forma diferente, ¿verdad? De que si es posible que eso pase porque el tiempo... Nosotros le dimos esta definición para entender esa energía entre, que es llamada, entre comillas, tiempo. Sí, pero entonces lo que se habla es de que nosotros tratemos de hacerlo de acuerdo a no un reloj eh, cronológico, Ajá. sino de acuerdo a las fases de la luna. Ok. Porque así es de cómo comienza la luna, así con las fases de la luna, ¿verdad? Que comienza luna nueva, luna nueva, creciente, llena, pero también viene la menguante, viene la oscura. Y ahí es donde dice que ellos esperan que nosotros los ayudemos, porque es donde ellos están, está lleno de oscuridad. Entonces dice que con nuestros rezos, por eso en las películas se hablan de que, bueno, si nosotros los honramos, los veneramos, ellos se van a sentir agradecidos y se van a sentir protegidos, que no los hemos olvidado y empiezan a caer sobre nosotros bendiciones. Y los que estuvieran así como enojados empiezan a calmarse, a apaciguarse. Entonces nuestra estancia aquí en la tierra, en este momento, en esta multidimensión, no es tan pesada. Pero porque nosotros estamos ya no haciendo un juicio por lo que ellos fueron, es que fue esto, fue lo otro, no, 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 no. Ellos fueron y a ellos les tocó hacer ese papel dentro de todo esto, les tocó hacer ese papel. A nosotros nos toca liberarlos. Entonces, bueno, ya después de... Yo sé que solo fue una clase, pero sí te... ¿Tú sientes que ves diferente ahora? Sí, 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 yo siento, sí, sí, lo siento ¿En qué porque aspecto? eh, yo, porque yo cometí muchos errores que no sé, que como descendiente de ellos no los hice honrar y venerar a mis padres. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque, oye, a mi madre la pierdo desde chiquita, entonces yo ya venía con una, no que fuera una maldición, pero no algo tan bueno como no tener a mi madre que me estuviera guiando, que me estuviera, y ya vengo desde ahí. Y dijo, pero ¿por qué? Dicen las escrituras antiguas que en otra vida yo me porté mal con la madre. Entonces en esta vida usted se portó mal, entonces navéguese solita, ya no me le va a hacer nada. Entonces, entonces como familia nos toca a todos nosotros. Como familia, fuimos 7. Sí.
Entonces es ahí donde yo me pongo a pensar, Señor, perdóname, discúlpame, yo no lo sabía. Es diferente cómo actúas cuando no tienes el conocimiento a cuando ya lo tienes. Pero tú piensas que, bueno, porque tal vez el conocimiento te pudo haber llegado antes y no hubiera resonado igual como resuena ahorita. ¿Sientes que hay algo que... Sí, porque dicen las escrituras igual, dicen las escrituras antiguas que nosotros venimos y somos jóvenes, llenos de deseos. Y empezamos nuestra vida y no se nos empieza, va a haber ciertas etapas de nuestra vida en que lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar, pero llega el tiempo en que ya el gozo y el disfrute se van a otro lado. Y es cuando llegan como, dice que a los 60. Y viene otra etapa donde viene ya otra no... etapa donde ya todo lo material, ya como que empieza a pesar menos y empiezas a conectarte, por ejemplo, ¿de dónde vine? ¿Por qué lees? Empieza como la curiosidad, pero es parte de nuestro proceso como seres humanos. Como seres humanos. Ujú. Entonces, que... Bueno, al menos, por ejemplo, tú para mí, ¿qué te Yo que te gustaría? Ajá, ¿qué me yo te aconsejarías tú? aconsejaría, ¿verdad? Es vamos a conocer un poquito más de dónde venimos. De dónde venimos y no es que no, bueno, yo voy a empezar y voy a, no, pero sí tener un conocimiento de dónde venimos y no estar tan perdidos, de dónde son nuestras raíces. Es como, por ejemplo, no sé si te habrá tocado que en este momento están llenas las redes de dónde vienes, de dónde, qué tanto por ciento tienes de tu ADN, de Ajá, esto y esto, de todas las nacionalidades. Ajá, entonces porque dicen las escrituras antiguas que nosotros podemos ir rastreando, por eso es de que dices, qué casualidad que yo me he encontrado con conocidos, amigos, que sus generaciones las tienen hasta en 1700. ujú. ¿Pero por qué? Porque hay un interés Y muchas veces, fíjate que sí y muchas veces esos mismos antepasados o familiares lo dejan, o sea, dan su parte para que los demás sepan. Por ejemplo, no sé, ellos investigan ciertas cosas y los escriben y dejan escritos. sí. Y a veces a mí se me ha hecho raro, pero a veces digo, bueno, apenas tengo 33, pero siento que para 33 sí he vivido muchas cosas. Y a veces me da como curiosidad de sí anotarlo y escribirlo, no para mí. Y dije, oye, si a mí me hubieran dejado un libro así o no sé, o notas así, si me hubiera gustado, eh, no sé, saber, conocer. Porque yo empecé, tengo un librito ahí, pero de fotos, nada más como las una o dos fotos de cada mis viajes como que hayan sido como muy memorables y les he puesto notas como, ay, no tanto de que estuve viendo eso, pues es obvio, ¿verdad? Que estuviste en tal lugar y viste, sino algo que quedó muy memorable, como, oh, vi eso. Por ejemplo, con el de, creo que ya lo he contado aquí el de Alemania, Alemania, Alemania. donde dije, aquí fue donde me colé en el metro y el karma vino y me pagó y Te cobró. me cobró el boleto de tal, tal, tal. O sea, cosas como muy que solo yo sabría porque yo lo viví. No, y a mí me quedó como muy yo me quedé impresionada cuando regresas de uno de los viajes y me dices que te llamó mucho la atención, que te impactó y que te quedó como una frecuencia de vibración baja cuando empiezas a ver, pero no dices, lo curioso es de que yo no veía con estos ojos, sino yo veía con algo como más. Y yo, Sí, o sea, cosas así que, no sé, por como te digo, mm, ahorita ya, pues solo, como que dice, solo tenemos a un familiar con mucho más conocimiento que nosotros, pero aún así es limitado, mucha información. donde pues conocer para arriba tal vez no mucho, pero ya conociendo tal vez sí podemos prepararle a los de abajo. Pues vamos a hacer, bueno, Porque si tú me dices a mí, yo sí siento que yo sí voy a ser el abuelo si Dios me presta vida y salud para llegar a viejito. Yo sí voy a ser el que le van a decir, ay, aguas, espero que sí me toque ¿cómo se dice? Algún familiar, un descendiente que le guste y sea curioso y le gusta escucharte. saber, ajá, porque yo sí voy a ser el que van a decir, aguas, porque si vas y hablas con el abuelo no lo vas a callar.
Porque ¿Quién así a sabe veces, por qué? ¿por qué? Pues sí, es que sí, así sí ha vivido. Entonces, si No, me es que se ha vivido preguntan, y eso, y es como su, porque también va a haber como parientes dentro de nuestra propia familia que no le vas a sacar nada. sí, Y tú eres uno de, vas a ser sí, no, a mí una, es el que van a decir, pero ni le preguntamos y él y él está, está aquí, saque todos los trapitos de toda la familia. No te creas, sí, pero sí, por ejemplo, hay algo que se quedaba conmigo, era de que tú nos decías, en su momento, no sé qué religión o qué sería, pues, práctica tal vez, que tú nos habías dicho que no era bueno tener fotos de los difuntos en la casa porque ellos ya habían trascendido. Y me acuerdo que mi hermana y yo, los dos nos quedamos como, ok, pero nosotros no creo, al menos yo y ella sí dijimos, no creemos nosotros poder deshacernos de las de las fotografías, ¿verdad? fotografías Ujú. Sí, porque o tal vez sí no porque tenerlas en toda la se casa, pero supone, en las escrituras hindúes se dice que nuestros ancestros tienen su lugar dentro de la propia casa. No ok, es en todas las paredes, no es en todos los, tenerlo como los retratos en el pasillo, en la recámara, en la sala, en el comedor. No, ellos tienen su lugar, porque su lugar ya es en el lugar de reposo, que es en el sur oeste. En el de, sur ok, oeste de la casa. de la casa, ahí es donde puedes ponerle su nicho, puedes ponerle su todo lo que tú quieras hacerle como altar, ajá, y prenderle su vela y ahí tiene su lugar. Pero bueno, eso también ya es como de lo que tú quieras, lo que con lo que tú vibres, ¿verdad? Porque también la otra dice no, ya no, porque en otras de las religiones es no, es ellos ya no pertenecen a nosotros. Pero como frecuencia de vibración, yo pienso en este momento, antes yo tenía la duda, ¿verdad? Oye, sí, oye, no, como era la cremación o como era enterrar, hacer su entierro bajo tierra y ahora entiendo por qué pudiera ser que no, Que porque no. que no, que sea una cremación, Ok, que sea mejor una cremación. que sea mejor una cremación. Y sí, entonces, pues no sé, yo siento que esta está resonando un poco más conmigo porque cuando me dijiste de las otras, yo no, pues no, se me hace medio frío. Pero ahora pienso así por mis patrones, por mis creencias, por de dónde vengo, por la cultura, por... Y por lo que Entonces, nos ha tocado también, Alan, ¿no se te hace raro que al momento de que tú llegas a cierto lugar encuentras objetos que te tuvieron que haber dejado todo limpio, pero tú encuentras objetos, inclusive hasta ves a esa familia, a sí, esa cuando compré familia? esta casa, Ajá. yo vengo en el día de cierre, yo tuve que venir primero, creo que fue como a las 10 de la mañana. Es parte del proceso, tú tienes que ir a ver la casa, asegurarte que lo que tú fuiste a ver y lo que firmaste todavía está, o sea, que no, ahora la casa, una pared tiene un hoyo, o se llevaron la puerta, Y entonces, y yo vengo y no hay nada, o sea, todo está bien, todo ujú. está despejado. Y luego la familia se supone que va y firma a las 2 de la tarde y luego yo voy y firmo creo que a las 3 o 4 una hora después. Me dan las llaves y yo bien emocionado, vengo, abro la puerta y ¿qué es lo que veo aquí en la cocina? Lo que no había, No había cuando no yo había. vine, quiere decir que ellos vinieron a entrar, como quien dice, a despedirse una última vez. Está una foto de la familia, pero no es nada más una foto, sino es el panfleto, porque la señora estaba viva, ¿verdad? Cuando firma el contrato y dice, ok, se le voy a vender la casa, y ella fallece una semana, no, unos días después de firmar. Entonces le hicieron pues su sepelio y todo Sus eso. funerales. A mí me dejaron el panfleto aquí. Y a mí se me hizo algo tan tétrico. Sí. Pero lo raro es de que esa pareja vivió aquí la mayor parte de su vida. Sus hijos crecieron aquí, Sus nietos. ellos se hicieron papás y los hicieron abuelos y luego los nietos también estuvieron aquí. Entonces esta casa para muchas, para pues 3 generaciones significó mucho. Y para alguien que pues no es muy así de generaciones o y verdad con la mentalidad que teníamos hace 5 años, para mí eso era algo tétrico que yo me acuerdo que me paniqué y te le hablé, yo, ¿qué hago? Y luego voy a uno de los cuartos y hasta había
periódicos de los 70s, 80s que ahora yo dije, uy, ¿por qué que los tiré? Sí, Porque ahora me da curiosidad que tenían o por qué habían guardado específicamente esos sí. y los dejaron aquí. Y ahora se me hizo muy raro porque me dejaron dos escobas, Ajá. me dejaron Recipientes. recipientes, Ajá. me dejaron esa foto, una vela y me dejaron los Los periódicos periódicos. allá. Todo lo demás estaba vacío, nada más eso. Pero bien raro porque yo los vi. Quiere decir que ahora si tú, ya con el tiempo y los vecinos me iban platicando de los quiénes eran en realidad y que en la cuadra Era, eran muy conocidos los dos que vivían aquí y yo pude ver la foto de los dos señores de porque los dos ajá, señores. Y entonces lo que dicen las escrituras antiguas, que no solo vas a hacerles rituales a los ancestros, que también debes de hacerle rituales a aquellas personas que por ciertas circunstancias tú te conectas con ellas. Por eso el día que y la conexión es que tú dices, no, o sea, ahorita ya no, yo no creo en las coincidencias, ya no creo en ellas. ¿Cómo es de que me toca acabar? O sea, no fue coincidencia yo acabar en esta casa porque, como te digo, ya he platicado antes cómo fue el proceso y todo se dio para que fuera aquí. Me toca caer en una casa donde vivieron, donde fue, solo yo soy el tercer dueño y el primer dueño fue más bien el que la construyó y creo que duró sí mucho un año. El Sí. resto de la historia de esta casa fue la persona, la familia que vive aquí. Y ya de antemano nos hemos dado, a ti cuando venimos a ver la inspección, a ti te dio como curiosidad ver los libros que tenían, no los pudiste ver, No, pero no, era había, una, había, era había una una, lectora. sí, había una caja con libros y de veras, Y hemos visto también, ya ves, en el patio había piedras, cierto tipo de piedras enterradas en ciertas partes. Entonces son unas personas cristales. con formas de pensar no tan cotidianas. Sí, ajá. Me toca a mí así de que me dejan La fotografía. la fotografía y como dices tú, no es coincidencia que toca también. Al rato vamos a hablar sobre la numerología también y qué significa. Y también la numerología y la energía de esta casa no es de No, fiesta de esto, sí es una muy energía muy espiritual, espiritual. muy espiritual. Entonces, dije, sí tiene sentido porque hasta la forma que yo entro aquí fue muy como, es difícil negar que no hubo energías fuera de nosotros controlando, moviendo los hilitos para llegar aquí. Ajá. E igual que se me hizo tan loco que me dejaran eso, pero como dices tú, bueno, ya, ahora ya hasta puedo, si llego a hacer, y sí se los hice, ¿verdad? Los primeros 2 años. Porque dije, no, no, aquí ya no regresan ustedes, ya necesitan estarse allá y Y hasta visualmente yo puedo ver, porque como quien dice, entre comillas, los conocí. los Y no es conociste. común, o sea, no, en una compraventa de una casa, pues no tienes que conocer a nadie. Ajá, pero es por eso, porque no sabemos qué lazos estaban unidos kármicamente como para que tú tuvieras que conocerlos, que verlos en esa fotografía para luego en tu, no sé si al año como es, que ellos parten a hacerles como su reconocimiento, ¿verdad? Decirles, hablarles, platicarles, bendecirlos y bendecirlos porque mm, hasta cierto momento hicieron algo bueno, porque pudieron haber dicho, ¿saben qué? No firmo y la señora no firmar y retener esto y que todo eso no se diera. Entonces no es, como dices, no es coincidencia de que hayan dejado todo eso para que tú más adelante te dieras cuenta de que no solo hay que reconocer a los ancestros, sino también a esas personas que de alguna forma llegan a nuestra vida. E igual cuando uno tiene duda, ¿verdad? También llegan esas señales y no las ves porque pues, aquí estamos sentados 5 años después, casi 6 años después, donde dije yo, pues sí he tenido duda de, no sé, qué es bueno, que no, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pues lo que resuene Lo que contigo. resuene. Pero Sí, entonces yo veo, y sí es cierto, mira, veo esa donde ellos vinieron a hacer como quien dice su última ceremonia de despedida a la familia, los recuerdos, la casa, porque pues ya una vez que pues sí, ¿verdad? Despedirse de ella. Y luego veo en una boda donde vienen y veneran al ser querido que ya no está ahí, pero que ellos quieren que sea parte
ello. Y luego me toca en otra, entonces tú vienes y dices, no, es que yo tenía duda y vienen, a mí no solo se me presentan escenarios donde veo gente venerando a sus ancestros. Y vengo yo y te digo, Alan, yo estaba muy separada, yo estaba completamente distorsionada, estaba completamente fuera de que se le tiene que estar haciendo su ceremonia a nuestros ancestros para que nuestro camino sea como más liviano. Sí, Y para que sus bendiciones nos lleguen, porque muchas veces pensamos, oye, ahí siguen las enfermedades, siguen los obstáculos, el linaje se detiene, no sabemos por qué, pero es porque nuestros ancestros no están contentos ni orgullosos de nosotros. También yo sé que hay otras culturas que van a decir, eso no es. no checa, pero pues también, es como decimos también, o sea, si eso vibra contigo, pues adelante, nosotros nada más compartimos que hubo dudas en su momento y ahorita estamos viendo diferente y hasta, como te digo, a mí me empezó a dar la curiosidad de seguir anotando vivencias y, por ejemplo, si hay un curioso al rato después que de la familia que le gustaría hay algo. Porque a mí me gustaría, si hubiera eso, verlo, Ver el conocer de dónde libro, viene. Sí. sí. Ajá. No sé si tal vez por el no tener nada y honestamente si no tener nada de información te Sí. da No, pues curiosidad. hay que empezar a juntarla porque yo siento que es buen momento de juntarla porque ahorita tenemos una enciclopedia viviente. Así es de Sí. que vamos. Vamos a sacarle lo más que se pueda de información. Sí. Bueno, esperemos que les haya ayudado, bueno, no ayudado, pero gustado este episodio y Sí, esperemos que toda esta información, como decimos, no es nuestra verdad absoluta porque nadie la tenemos. Es una es una frecuencia de vibración con la que estamos viviendo, con la que le pedimos información al universo. El universo de una o de otra forma nos lo está haciendo llegar como diciendo, hey, mira, venerar que ellos tengan su lugar especial en fiestas, en reuniones, en celebraciones, es importantísimo. Vamos a seguírselas dando. Si tú no tienes la oportunidad de ir a hacerle sus rituales al cementerio, hácelos en un lugar de tu casa, pero que no se te olvide de dónde vienes. sí. Entonces cerramos el episodio con una frase de Luz Emilia Carvajal que dice, honrar a nuestros ancestros es recordar que nuestra historia comenzó mucho antes de nuestro primer aliento. Gracias por acompañarnos en esta plática y nos vemos la semana que entra con una más. Adiós. Bye bye.